Hola, bienvenidos a esta última sesión en donde básicamente pues vamos a estar repasando los últimos temas que vimos posteriores al parcial, de manera que bueno, estos temas pues les sirvan sobre todo de repaso para bien de poder prepararse para la presentación de su examen final. El examen final, pues, se va a estar habilitando, a partir de, el día 10 de abril, del 10 al 17 de abril, va a estar disponible en plataforma. Y bueno, pues, esta sesión es básicamente para ello, para bien de poder repasar estos temas, que vimos, y que corresponden propiamente, bueno, pues, a partir de la semana número 7. Entonces, bueno, pues, esperando que, se puedan estar conectando, vamos a dar inicio a la misma, a la sesión. Esta sesión, pues, de igual forma, en caso que no tengan oportunidad de conectarse en este horario, bueno, pues, está siendo grabada y se compartirá posteriormente en la plataforma. Okey, entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los temas que se espera, ustedes estudien, repasen para bien de poder prepararse correctamente para su examen final. Bueno, pues en la semana número 7 estuvimos hablando en torno al tema de reporte de la información, donde, bueno, los conceptos importantes que se espera ustedes estén, pues, estudiando serían las definiciones de ficha de trabajo, el uso que se le dan a este tipo de elementos, qué es una ficha bibliográfica. También, bueno, conocer, lo que vienen siendo las partes propiamente de la ficha bibliográfica y bueno, pues también conocer los tipos de ficha de trabajo que existen, dentro de las cuales vimos las de trabajo de extracto, las de resumen, las de datos aislados y las citas textuales. Bueno, recordemos que una ficha de trabajo, bueno, pues es todo ese documento muy organizado de extensión corta en el que, bueno, se resume propiamente la información más importante de un proyecto o investigación y básicamente sirven para mantener, pues, el registro de esos elementos clave para, pues, esa comprensión de dicho estudio o, bueno, de los documentos generados. Y va a permitir recopilar la información, a su vez, bueno, poder relacionar los conceptos, las ideas más importantes, bueno, respecto, pues, al tema tratado. Obviamente, pues, expresadas de una manera clara, de una manera concisa y, bueno, que permita, esa rápida recuperación, pues, cuando se necesiten. Es importante tener en cuenta, que en cada ficha de trabajo, bueno, solo se debe de expresar una idea principal. No es el hecho de presentar toda la investigación en este, pues, en este apartado o en este pequeño, espacio que se le destina a la ficha de trabajo, sino en todo caso, bueno, pues sería propiamente un resumen. Puede ser una idea, una relación de los conceptos, pues, más necesarios, en este caso, para el investigador. Em, ¿Qué usos se le dan a lo que viene siendo las fichas de trabajo? Bueno, pues sirven para localizar información. Esto debido a que, bueno, pues quizás en informes o en elaboraciones extensas, bueno, pues las fichas de trabajo nos ayudan a que esos puntos clave, bueno, estén bien localizados y que queden muy claros. Esto obviamente pues para el investigador, también para bien de poder registrar, poder recopilar, permite a ese investigador el poder, pues, registrar y recopilar esa información que va obteniendo de fuentes, documentales, como lo son los libros, las revistas, los periódicos, los informes, entre otras. Y este registro, bueno, permite extraer, pues, en estas fichas, los datos que, pues, se consideran más importantes para luego poder, vaciarlos o utilizarlos en la redacción final del trabajo. En el caso de las fichas bibliográficas, bueno, pues su definición, vimos que van a ser ese tipo de ficha que constituye una herramienta básica de investigación. Su función principal, pues, es el de servir como base y sustento para, pues, ir anotando las fuentes que de cierta manera serán consultadas al momento de realizar, pues, un determinado trabajo. Estas pueden ser libros, pueden ser guías, revistas, folletos, artículos científicos y
bueno, pues pueden ser realizados de manera tradicional, por escrito, obviamente pues en una ficha o o en un formato de tipo electrónico. También, bueno, pues sirven como apoyo al momento de realizar esa bibliografía al final de la investigación, ya que, bueno, pues el mismo tendrá una especie de resumen de todos esos medios que fueron consultados durante su elaboración. Dentro de las partes que se tienen, y que se deben, digamos, de contemplar para que se pueda considerar que es una correcta ficha bibliográfica, pues deben de tener el nombre, el apellido del autor, los nombres de las personas a las cuales, bueno, se le atribuye esa redacción de la obra como tal. Por lo general, bueno, se coloca primero el apellido y posteriormente el nombre. Y bueno, pues las reglas varían dependiendo de la cantidad de autores. Em, en cuanto a lo que viene siendo el título del libro, bueno, pues sería el título del libro, del folleto, de la revista o la fuente consultada. De esta manera, pues el tener este dato facilitaría buscar ese libro tanto en físico, ¿verdad? En una librería o en una biblioteca, así como, bueno, pues de manera virtual. También debe de incluir el año en el cual se realizó la publicación, es decir, hacer referencia a ese año específico en el cual se publicó la obra, el lugar de la publicación, es decir, esa ciudad en la cual fue publicado. También, bueno, pues la editorial de la publicación, es decir, la casa editorial que, bueno, básicamente se encargó de la edición y posterior publicación de la obra. En el caso de las fichas resumen, bueno, estas son las que se hacen tras esa lectura del documento y las cuales, bueno, van a contener el resumen, esa valoración o ese juicio personal que, bueno, pues ha tenido el documento para nuestra investigación. Y bueno, pues se debe de incluir las fuentes que se utilizan en el proyecto. Además, bueno, se colocan los datos resumidos del trabajo. De esta manera, bueno, pues el lector puede tener una idea más clara del tema de la investigación sin tener que leerlo de manera completa. Fichas de trabajo de extracto, su función es similar a la de resumen. Se anotan con palabras del investigador las partes esenciales del texto y bueno, pues básicamente el tema es breve o de algún dato concreto. Fichas de datos aislados, estas son útiles para anotar información, como pueden ser nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para el investigador. Y bueno, pues deben de permanecer separadas, pues contienen uno o varios datos que pues no se debe de olvidar cuando se redacte el trabajo. Citas textuales, bueno, pues reproducen textualmente un párrafo de un escrito que pues deba de colocarse entre comillas. Si se citan párrafos salteados, bueno, pues estos se tendrán que separar por medio de puntos suspensivos entre corchetes y bueno, pues igualmente se debe de colocar entre corchetes todo lo que se vaya a añadir y que no sea pues una parte textual. En el tema de análisis de resultados, los puntos importantes que estuvimos viendo, bueno, fueron cierto tipo de herramientas que nos ayudan, pues, de cierta manera, a analizar la información que se nos está presentando. Estos fueron el análisis FODA, el diagrama de Ishikawa, o mejor conocido como espina de pescado, y la línea de tiempo. También vimos, ¿verdad?, ciertos vicios en cuanto a la redacción y la dicción, que obviamente debemos de evitar dentro de la conformación y presentación pues de nuestra información, en este caso los resultados que pudieran ser pues ese análisis. Y bueno, pues dentro de ellos vimos el barbarismo, la cacofonía, la anfibología, el solecismo, el cosismo, el queísmo y el uso de las falacias. En el caso del análisis FODA, pues se refiere, ¿verdad?, a todas esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que debemos de considerar para, y bueno, mediante este tipo de esquema o representación visual y concreta, pues podemos nosotros analizar una situación y tener pues un cierto panorama de las consecuencias. Em, Aquí vamos a ver que, bueno, pues es una herramienta de planeación también, de toma de decisiones, que básicamente pues ayuda a entender esos factores internos y externos de una determinada situación que queremos nosotros mejorar, innovar o incluso prevenir.
Aquí, bueno, pues la parte importante para bien de poder diseñarlo es el asegurarnos que cada elemento que nosotros vayamos a escribir de este ejercicio, pues se pueda medir para, bueno, posteriormente corroborar si la estrategia que se haya elegido, pues ha sido la mejor. El caso del diagrama de Ishikawa, o mejor conocido como espina de pescado, bueno, pues es básicamente un diagrama de causa y efecto cuya representación de varios elementos, las cuales son las causas de un sistema, ¿verdad? Que pueden contribuir a un problema, que en este caso sería el efecto, pues se van conformando de cierta manera que hacen un parecido con el esqueleto de un pescado. Y esta pues es una herramienta efectiva para bien de poder pues estudiar esos procesos y situaciones y para poder desarrollar pues un plan en cuanto a lo que viene siendo la recolección de datos. Es utilizado para identificar pues todas esas posibles causas de un problema específico, de su naturaleza gráfica, pues permite que los grupos puedan pues organizar grandes cantidades de información sobre problemas y poder, bueno, pues determinar exactamente las posibles causas. Así que aumenta la probabilidad de poder identificar las causas principales. En el caso de la línea de tiempo, bueno, esta es esa disposición secuencial de eventos sobre un tema de manera que pues se puede apreciar ese orden cronológico de tales eventos. Y es una manera de organizar pues visualmente la información de un tema, de manera que bueno, se pueda apreciar ese orden histórico en el cual ocurrieron pues esos hitos centrales de ese tema en cuestión. Entonces nos permite el ir ordenando de esa manera secuenciar la información a lo largo de una línea o flecha que pues indique esa dirección en el cual pues transcurre ese tiempo histórico. Em, los eventos obviamente más a la izquierda serían los más antiguos y los más el extremo derecho de la línea pues serían digamos los más recientes. Dentro de los vicios que dijimos que debemos de evitar, que son vicios de redacción, pues tenemos y mencionamos el barbarismo, el cual pues eran todos esos errores e incorrecciones que se realizan al momento de pronunciar o al escribir una palabra o frase o al utilizar, bueno, ciertos vocablos extranjeros no incorporados pues aún al propio idioma. Se trata de un cierto tipo de error lingüístico que suele ser pues muy común en ese habla coloquial y popular, pero bueno, que desde el punto de vista de la norma de la lengua se considera una señal de falta de cultura o de educación. El caso de la cacofonía, pues esta se define como un sonido desagradable para el oído y que se presenta por esa repetición innecesaria, recurrente o que vienen siendo de los fonemas en una misma frase o por la combinación inadecuada, bueno, de los diferentes componentes de una oración los cuales, bueno, pues puedan carecer en este caso de armonía. La anfibología, pues se define como aquello que se presenta para más de una interpretación, o sea, algo que, bueno, se vuelva ambiguo en su significado. El solecismo, bueno, pues es un error en cuanto a la estructura de la oración, puede ser un error de concordancia, un error de conjugación de un verbo o una preposición incorrecta. En el caso de la monotonía y pobreza de vocabulario, bueno, pues esta consiste en la repetición de las mismas palabras en un escrito o conversación por un vocabulario limitado y bueno, para bien de poder corregirla, la solución más adecuada pues es dedicar más tiempo a la lectura y poder leer pues de temas muy variados, ya que esto enriquece nuestro vocabulario y nos permite conocer, bueno, nuevas palabras y sus significados. En el caso del vicio de cosismo, pues este es el uso abusivo de la palabra cosa, tanto en el ámbito verbal como en el escrito. Queísmo, pues consiste en el uso incorrecto de la conjunción que, la cual, bueno, sería una omisión de la preposición de, ¿verdad? Cuando lo adecuado sería utilizar de qué. Y las falacias, bueno, pues pueden ser de dos tipos, formales e informales. Las falacias formales, pues ocurren cuando llegamos a ciertas conclusiones a través de razonamientos lógicamente inválidos. Las informales, bueno, se puede detectar por su contenido o por el propósito del argumento falaz utilizado.
Y bueno, los argumentos en estas falacias pueden ser válidos o inválidos, pero no soportan nuestras conclusiones. Una falacia lógica es un error de razonamiento. Cuando una persona llega a una conclusión o defiende pues un argumento basándose en un proceso de razonamiento viciado, pues está cometiendo una falacia. Un argumento puede ser falaz por razones estructurales, que pueden ser pues fallas en su construcción lógica o por un sinnúmero de otras razones. Y las falacias que solemos llamar argumentales, pues por lo general lo son a causa de razones que, bueno, pues no se derivan directamente de su estructura lógica. Aquí tenemos lo que vienen siendo los tipos de análisis y herramientas que mencionamos, como lo es el análisis FODA, el diagrama de Ishikawa o espina de pescado y pues lo que fue la línea de tiempo. En el tema de la elaboración de las conclusiones y o sugerencias y la introducción, bueno, pues los conceptos más importantes que estuvimos viendo fueron propiamente la definición de qué es una conclusión, los tipos de conclusiones que existen, las características de que debe de tener una buena conclusión, también el apartado el cual se le conoce como introducción, hay pues un subproducto de la investigación como lo son pues el resumen, también bueno pues lo que viene siendo el prólogo, los apéndices o anexos y los glosarios, que son apartados que bueno pudieran manejarse de manera optativa, pero bueno, pues debemos de conocer exactamente qué es lo que deben de contener para, si este es el caso, bueno, poder nosotros incorporarlos dentro de un trabajo de investigación. En el caso de las conclusiones, bueno, pues aquí se definieron como pues esos apartados finales de lo que puede ser un informe, una monografía, un ensayo, una reflexión, y bueno, pues es propiamente en donde se da un cierre a, pues a esa lectura mediante la explicación de los argumentos y afirmaciones de todo el trabajo que se llegó a realizar. El trabajo, bueno, pues es considerado como una premisa compleja de la cual, bueno, pues se van a desprender en este caso las conclusiones. Se dice que se sacan conclusiones para bien de poder referirse pues a ese acto de pensamiento de poder interpretar pues una serie de premisas o de ideas básicas y a partir de ellas poder proponer pues alguna otra que conduzca a algún tipo de hallazgos sobre la materia. Podemos hablar de los tipos de conclusión de acuerdo a su naturaleza, como por ejemplo las lógicas o formales, que son aquellas que, bueno, se van a desprender de sus premisas y pues son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, como por ejemplo la deducción. Tenemos también las personales, estas pues son, por ejemplo, aquellas conclusiones arraigadas en la subjetividad de quien las está formulando, pero que no por eso pues son equivalentes a una opinión. Las conclusiones personales pues deben ser válidas, comprobables, aunque pues nazcan propiamente de la experiencia individual. También las hay teóricas, ¿verdad? Aquellas que proponen pues nuevos conocimientos posibles sobre los cuales se pueda construir a futuro pues nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia de resumen, en donde, bueno, pues las conclusiones de resumen serían aquellas que pues van a condensar, van a redondear lo que se ha visto o se ha argumentado anteriormente, ofreciendo, bueno, pues una especie de recapitulación final antes de añadir las ideas finales. Y bueno, las recomendaciones, aquellas que reflexionan sobre el modo en el que pues se llevó a cabo la argumentación o investigación y bueno, que le ofrecen claves al futuro investigador a partir de ello. ¿Qué características hay de las buenas conclusiones? Bueno, una conclusión apropiada sería generalmente aquella que cumple con lo prometido, dependiendo de si se trató de una investigación científica, una reflexión filosófica o un problema lógico. En ese sentido, bueno, las buenas conclusiones serían, por ejemplo, relevantes, es decir, que tengan que ver con la materia abordada en las premisas y con el enfoque general del razonamiento. Concisas quiere decir que expresan pues algo definido o determinado y no, bueno, pues vaguedades o repeticiones de lo ya dicho en el cuerpo de las premisas.
válidas, ¿verdad? En donde el lector pues debe de poder comprender de qué manera se llegó a tales conclusiones, es decir, no pueden ser gratuitas o mágicas. Eh, y bueno, en el caso de la introducción, bueno, pues la definimos como pues esa sección que va a inaugurar el cuerpo de determinado texto, cuya función pues es el de ofrecer al lector pues una panorámica respecto de la totalidad del escrito. Es, digamos, ese punto de orientación que le va a indicar al lector, pues, de qué es lo que trata, ¿verdad? En este caso, el tema. Entonces, aquí, bueno, pues, obviamente este apartado eh, va al inicio propiamente, pero pues ya debimos de haber hecho nosotros em, digamos, se dice que este apartado se elabora ya al final porque, bueno, pues ya conocemos nosotros de qué trata este documento. Entonces, ahí en ese apartado se le va a indicar propiamente pues al lector hacia dónde se va a dirigir pues ese texto que está a punto de leer. Entonces, para bien de poder cumplir la función, la introducción de un texto, pues debe de organizarse, por ejemplo, en describir el tema dentro del cual se enmarca el texto, quizás reportar el vacío, la falta de conocimiento que el texto pues intenta resolver, a lo mejor proponerles preguntas o objetivos que guíen el texto y bueno, pues anticipar la organización interna de él. ¿Cuál es el propósito hay un llamado subproducto de la investigación? ¿Cuál es su propósito? Bueno, pues podemos decir que dentro del ámbito científico, mediante la elaboración de este subproducto de investigación, em, que se denomina estado de la cuestión, pues el investigador va a mostrar que pues hay antecedentes sobre el tema que se está estudiando, es decir, se va a ubicar dentro de un área de investigación, también hace evidente que el tema se encuentra bajo su dominio de conocimiento, es decir, que va a exhibir el expertise respecto de este campo, que obviamente conoce y que maneja en profundidad, y también, bueno, puede mostrar que su investigación es original, en tanto que, bueno, pues va a poner en evidencia que no hay estudios previos sobre, bueno, pues un aspecto o que no los hay siguiendo una determinada metodología o encuadre. También, bueno, sirve para poder quizás el inscribirse en una corriente de conocimiento propia de una disciplina y bueno, poder también posicionarse dentro de una producción académica. Aquí las funciones de este apartado pues pueden ser, como ya mencionábamos, el señalar esa originalidad en cuanto al enfoque del objeto de estudio. Tenemos también algo que se le conoce como resumen. El resumen de los artículos de investigación, pues de cierta manera es un sumario completo, una síntesis objetiva de la investigación, la cual pues debe de reflejar esa estructura del contenido del artículo, por lo cual pues debe de presentar, por ejemplo, una introducción, un método, los resultados, la conclusión. Este tipo de resumen, ¿verdad? Que se llega a utilizar pues se denomina estructurado, informativo, comprensivo o analítico. Y bueno, debe en primera instancia pues indicar los objetivos principales, el alcance de la investigación, también pues el describir los métodos empleados y presentar, bueno, los resultados para bien de poder enunciar pues las conclusiones más importantes. Existe también un apartado que se le conoce como prólogo. El prólogo dijimos que pues es usualmente utilizado para comentar ese proceso personal durante la etapa de investigación y se utiliza básicamente para poder introducir a los lectores sobre el tema que se vaya a tratar y a realizar pues las menciones pertinentes a todos aquellos que hayan colaborado con el trabajo. Por lo general, bueno, se redacta al finalizar el trabajo, es un apartado de connotación personal, ya que, bueno, describe en primera persona cómo es que fue llevado a cabo ese proceso de investigación. Em, También, bueno, existen el apartado de apéndices o anexos. Estas, pues, serían una colección de materiales complementarios que generalmente, pues, se disponen al final de un trabajo de investigación. Estos son pues todo ese
compendio de documentos, ¿verdad?, de respaldo que, pues, el investigador o el escritor hayan utilizado para desarrollar ese trabajo y puede brindar al lector, pues, más profundidad con respecto al tema, ¿verdad? Poder, proporcionar quizás recursos para lecturas adicionales, listas de contactos, proporcionar documentación también para bien de poder defender, pues, una propuesta quizá. Esto no quiere decir que se trate, como una forma de rellenar, por ejemplo, ¿verdad?, ese espacio. Aquí, realmente, bueno, pues, la información que debemos de incluir, como puedan ser también tablas, figuras, gráficos, cartas, memorándums, especificaciones técnicas detalladas y demás, estos, pues, son más que nada para, poder ayudarle pues al lector a que entienda determinado, tema, ¿verdad? Que tenga un poco más de profundidad en torno, bueno, pues a ese tema que, se ha manejado. Y en el caso del glosario, bueno, pues básicamente esto es una lista alfabética de todos esos términos especializados con sus definiciones. Generalmente, bueno, pues en un libro, en una actividad o en un proyecto, se puede ubicar después de la conclusión y es ese apartado que, bueno, se incorpora para bien de que, pues, aquel lector que necesite entender su terminología, pues, pueda tener a la mano, ¿verdad? Digamos, la definición, ¿verdad? Sin tener que recurrir, oye, no entendí esta palabra, es muy, digamos, muy técnica, que tenga que recurrir, pues, a un diccionario, ¿verdad? Debe de tenerlo a la mano, de manera que, pues, si no entiende ahí ese concepto, vaya y consulte directamente, pues, en la misma obra, ¿verdad? Y obviamente, pues, esto se incluye al final, ya que, pues, sabemos que pueden existir, diferentes tipos de lectores, algunos, bueno, pues, que ya conozcan de este tipo de términos. Por lo tanto, bueno, pues, como tenemos una audiencia muy variada que puedan leer, pues, ese trabajo, ese texto, pues, para bien de poder evitar, esos errores, bueno, pues, utilizamos este apartado que se denomina glosario, ¿ok? Y bueno, por último, estuvimos repasando ya propiamente la construcción del protocolo de investigación. Recordemos, ¿verdad?, que este protocolo de investigación, bueno, pues es ese documento, el cual es una especie de guía a cierto proyecto tentativo de investigación en el que se va a determinar o se va a planear, pues, cuál sería propiamente el objetivo que se van a lograr, cuáles pudieran ser las hipótesis planteadas en torno, bueno, pues, a determinado problema que pretendemos nosotros resolver, obviamente justificar ese tipo de proyecto, y poder, pues, hacer una especie de cronograma en el cual nosotros estemos indicando cuánto tiempo es el que nosotros, estaríamos dedicando para bien de poder, pues, realizar propiamente este tipo de investigación. Este, documento, pues, debe de contener al menos, como mínimo, estos, conceptos importantes, por ejemplo, el planteamiento del problema, donde definimos que plantear propiamente un problema es definirlo, es caracterizarlo, de cierta manera, enmarcarlo teóricamente. Y bueno, generalmente el problema se formula a través de una interrogante, pero también puede existir la opción de presentarlo de manera descriptiva. Entonces, vimos que dentro del planteamiento del problema, bueno, pues este nos va a brindar ese argumento convincente, nos va a ayudar a fundamentar la necesidad de realizar la investigación con la finalidad, bueno, de generar nuevos conocimientos. Y bueno, pues se pueden plantear, por ejemplo, las preguntas de, bueno, pues a quién es el que va a afectar, qué tan importante va a ser el problema, qué tan grande es, cuáles serían las áreas geográficas que van a ser afectadas y los grupos de población afectados por el problema, qué tan posible sería resolverlo, qué tanto se puede modificar y bueno, qué se ha hecho anteriormente para bien de poder resolver el problema.
En el apartado de la justificación, básicamente la justificación pues describe ese tipo de conocimiento que se pues estima obtener, esa finalidad que se persigue en términos de su aplicación, brindando, bueno, pues un argumento de que el conocimiento generado es útil. Y bueno, pues aquí las preguntas que podemos nosotros plantear al momento de elaborar la justificación pueden ser, pues, ¿cuál sería la relación del tema de investigación con la realidad que vivimos específicamente en el país o en la región que vamos a estudiar? ¿Cuáles serían los nuevos conocimientos que vamos a generar? ¿Cuáles serían los objetivos una vez que se hayan generado, pues, esos conocimientos a partir de un estudio realizado, etcétera? Y en el caso de los objetivos, bueno, el objetivo general debe de explicar esa finalidad de la investigación, lo que, bueno, se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Se debe de tener, bueno, pues especial atención para que el objetivo general pueda describir de manera precisa y, bueno, cabalmente la investigación, dando, pues una noción clara de lo que se pretende describir, lo que se pretenda determinar o identificar. Y bueno, pues para poder elaborar el objetivo general, podemos nosotros contestarnos, por ejemplo, las preguntas de qué es lo que se va a hacer, en quién se va a realizar, dónde se va a efectuar, cuándo y cuánto tiempo se va a, pues a llevar a cabo, ¿verdad? El para qué. Es decir, expresan su dirección, los fines, los propósitos que se esperan en todo caso alcanzar con el estudio del problema planteado. Por tal razón, bueno, se dice que los objetivos van a constituir la finalidad de la investigación y estos pues deben de responder a la pregunta de qué es lo que se pretende alcanzar con la investigación. Por ello, pues es muy habitual que su redacción comience con un verbo en infinitivo que denote, bueno, la búsqueda de un conocimiento. Por ejemplo, sería determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar. Deben ser precisos, deben ser concisos, medibles, alcanzables, es decir, expresar de manera clara, con lenguaje sencillo, sin ambigüedades. Se deben de formular de la manera más resumida posible, sin tantos rodeos, utilizando solo las palabras necesarias bueno, que sean requeridas, ¿verdad? Para bien de poder expresar pues todo lo que se pretende alcanzar, ¿verdad? Y bueno, pues, y aparte deben ser alcanzables, deben de existir posibilidad de real de lograr esos objetivos planteados. Entonces, bueno, pues básicamente son esas guías de estudio durante todo el proceso de investigación, son la razón de ser y hacer y bueno, pues deben demostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y específicamente, bueno, pues con las preguntas, las hipótesis o ambas cuestiones que se quieran resolver. En el caso de la hipótesis, bueno, la hipótesis serían ese punto de partida para la investigación, serían esas explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se van a formular como proposiciones y bueno, pues una vez identificado y definido el problema y sobre la base de su experiencia y sus conocimientos, pues aquí el investigador elaboraría una explicación provisional acerca del carácter del problema, una concepción preliminar capaz de abarcar, bueno, sus diferentes aspectos. Entonces, va a intentar adelantar una explicación teórica del problema y, bueno, con ello facilitar su solución práctica. Entonces, pues aquí vemos que sería esa tentativa de explicación de los hechos que no necesariamente pues debiera de ser cierta, ya que puede ser abandonada, puede ser mantenida o reformulada. El caso del cronograma, pues esta sección es en donde se va a calendarizar de manera detallada, pues todas las actividades que se deben de llevar a cabo mediante un orden cronológico de acuerdo con el plan de trabajo programado. Debe de reflejar la duración de la investigación, su fecha de inicio, determinación y bueno, pues este se va a dividir en una serie, digamos, de etapas que van a seguir pues ese orden cronológico y para las cuales pues también se debe de precisar su fecha de inicio y determinación. Y bueno, pues aquí se definen, ¿verdad? Por ejemplo, pues las etapas de cuándo se va a realizar la revisión de la bibliografía, la planificación del estudio, la preparación del proyecto, su ejecución, el procesamiento, el análisis de información, etcétera, ¿verdad?
En el caso de que por ciertas circunstancias no se pueda precisar las fechas exactas de inicio y de terminación, pues únicamente se debe de exponer el periodo el cual, bueno, tomaría cada etapa. Por ejemplo, una semana, 2 semanas, un día, 2 días, etcétera. Y en el caso de las referencias bibliográficas, pues es todo ese material que de una u otra manera pues ha sido consultado por parte del investigador, obviamente, bueno, durante el desarrollo de la investigación y este pues debe de quedar reflejado en la misma, sobre todo para evitar conceptos de plagio y demás. Y bueno, pues aquí les comparto, ¿verdad? Todos estos elementos que como vimos, pues son los que conforman de manera básica lo que viene siendo pues un protocolo de investigación. ¿Qué recomendaciones se hacen para lo que es la presentación del examen final? Bueno, el examen, como les dije al inicio, va a estar disponible a partir del 10 al 17 de abril. Es una evaluación que consta de 30 preguntas de opción múltiple y su duración es de 120 minutos, son 2 horas. Tienen 2 intentos también para poder presentarlo y una vez iniciado el examen, pues no se puede detener. Entonces, ¿qué va a contener? Pues estos temas que acabamos de repasar el día de hoy, a partir de la semana 7 y a la 11 es que abarcan pues estos temas que acabamos de ver en esta sesión de repaso. Bueno, pues se les recomienda utilizar el navegador de Google Chrome para bien de que, bueno, pues no tengan problemas a la hora de estar visualizando sus preguntas. Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que pues estos temas hayan quedado claros. Cualquier duda que lleguen a tener, con toda confianza, seguimos atendiéndolos por medio de la plataforma, por medio de El Mensajero. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta pronto.